Hola, mi nombre es Melissa García y el tema del que voy a hablar es el aborto. Pero primero debemos saber qué es el aborto. El aborto es la interrupción del embarazo, es decir, la salida del feto del vientre materno antes de que éste pueda sobrevivir fuera de él. Existen dos tipos de aborto, el aborto inducido y el aborto espontáneo. El aborto inducido es por lo general una consecuencia de un embarazo no deseado o no planeado. Lo que ocurre muy frecuentemente entre la comunidad adolescente. Este se puede llevar a cabo mediante dos maneras, manera quirúrgica o manera química. De manera quirúrgica se realiza una intervención quirúrgica en la que se extrae el feto del útero materno. En la manera química, la mujer embarazada toma algunas píldoras que contienen hormonas que hacen que el feto se desprenda por sí solo del útero. Por otro lado está el aborto espontáneo, en el que la causa puede ser un problema en el aparato reproductor de la mujer. También tiene que ver con su edad o con algunos problemas graves como la diabetes, aunque también puede deberse a problemas en el desarrollo del feto y a fallas en su información genética. Este tema es muy controversial debido a que incluye en él dos derechos humanos muy importantes, como lo son el derecho a la vida y el derecho a la libre elección, que se le otorga a la madre al decidir ella sobre su cuerpo. En México hay muchos estados que aún no permiten la interrupción legal del embarazo, debido a que lo consideran como un delito y un atentado en contra de la vida del bebé y de la salud de la madre. Otros más consideran que esta legalización del aborto podría evitar más muertes de mujeres por intentos de aborto clandestinos, ya que ellas al saber que es un delito en su estado, pues abortan en su casa y esto conlleva a muchos riesgos. Este problema también representa un riesgo en la salud de los adolescentes, debido a que muchos de ellos, por no usar métodos anticonceptivos durante las relaciones sexuales, llegan a tener embarazos no deseados o no planeados y por ende pues les da miedo y deciden abortar, lo cual pues a su corta edad pues no tienen la madurez física ni mental para soportar un aborto ni un embarazo. Por ello es preciso que haya una buena educación sexual en los adolescentes para que tengan en cuenta los riesgos que trae consigo un embarazo a una corta edad, y así como también un aborto trae muchas consecuencias negativas para la salud de las mujeres que se embarazan en la adolescencia. También pues nosotros como jóvenes debemos de tener la responsabilidad de vivir nuestra vida sexual con los derechos y las obligaciones que trae consigo. La responsabilidad no solamente es del sector salud al brindarnos anticonceptivos gratuitos y al permitir que las mujeres aborten, sino también es nuestra responsabilidad como jóvenes. Mi nombre es Fidel y yo les voy a hablar sobre la violación. La violación se entiende como un acto de menosprecio o abuso hacia un ente o alguna ley, y ya con esto podríamos entender por violación sexual a que es una actividad o un contacto sexual entre dos personas en el cual una de ellas no está satisfecho. Este se caracteriza por incluir agresión tanto emocional como física. Este problema de salud pública puede traerle consecuencias muy graves a la víctima, desde una enfermedad de transmisión sexual, un embarazo no deseado o simplemente el daño psicológico provocado. La violación puede afectar a básicamente todas las personas, ya que no importa su edad, género, orientación sexual, etnicidad, clases socioeconómicas, etc. Comúnmente las víctimas son mujeres en la adolescencia.
La violación sexual es en su mayor parte cometida por hombres y estos pueden tener un lazo con la víctima, ya sea que pueden ser amigos, vecinos, familiares, novios, pareja, etc. Se le considera violación a la penetración, ya sea vaginal, oral o rectal, ya sea con el pene o con alguna otra parte del cuerpo u objeto. También al forzar a la víctima a penetrar, ya sea al perpetuador o a alguien más. Presionar a una víctima a que sea penetrada, obviamente con amenazas. Cualquier contacto sexual no deseado, ya sea con ropa o sin, haciendo que la víctima toque al perpetuador con fuerza o amenazas. Y también con acoso sexual o cualquier experiencia sexual no deseada, como compartir videos íntimos de la víctima. Quiero recalcar que lo ya mencionado se considera violación cuando la persona no da su consentimiento, pero además también cuando 1. La persona es menor de edad, 2. La persona sufre algún tipo de discapacidad tanto física como mental, 3. Que la persona esté dormida o inconsciente y por último 4. Que la persona esté intoxicada, ya sea con alcohol o algún otro tipo de drogas. Promiscuidad. La promiscuidad consiste en la práctica frecuente de relaciones sexuales con diferentes personas que normalmente no son parejas estables. La OMS dice que esto ocurre cuando un sujeto tiene más de dos parejas sexuales en menos de 6 meses, pero esto puede depender de la sociedad en la que se aplique. Existen dos tipos, que es la pasiva y la activa. La pasiva consiste en que las personas están condicionadas socialmente, ven reprimida su condición sexual. Estos pueden ser infieles, pueden ser capaces de reconciliar varias parejas al mismo tiempo sin su conocimiento. Y la activa son aquellos que gozan continuamente de encuentros sexuales esporádicos sin ningún tipo de apego sentimental, y también se ven involucrados en citas de alto contenido sexual como son los tríos o las orgías. Esto se ve negativo a nivel social, ya que implica en la falta de estabilidad emocional, la falta de madurez y riesgos graves para la salud. En los riesgos graves para la salud es porque pueden contraer enfermedades de transmisión sexual que a la larga pues pueden ser crónicas, y también puede haber embarazos no deseados. Les voy a hablar sobre las infecciones de transmisión sexual. Estas se transmiten por vía sexual y no sexual, como la sangre, el semen, fluidos vaginales y otros fluidos corporales como la saliva. Afecta a hombres y mujeres en edades sexualmente activas, pero es más frecuente en adultos jóvenes. Según la OMS, más de 1 millón de personas contraen una infección. A continuación les voy a mencionar las más comunes. El virus del papiloma humano o VPH se manifiesta más en las mujeres y esta es la más común. Se contrae cuando se tienen relaciones sexuales sin protección y de madre a hijo en el labor del parto. Los signos incluyen verrugas en los genitales o la piel de los alrededores, lo cual provoca comezón. Se previene con la vacuna, que es la manera más eficaz ya que evita la infección, pero esta solo se aplica a las mujeres. Y con el uso del preservativo, que protege un 70% de la infección. El tratamiento lo mismo, porque el VIH es el causante del SIDA, ya que con el tiempo el VIH va destruyendo las células CD4 y T que nos protegen de las infecciones, por lo que una persona puede contraer SIDA porque adquiere una infección peligrosa o su nivel de células CD4 es muy bajo. Se contagia por tener relaciones sexuales, compartir agujas, tener heridas que entran en contacto con sangre, semen o secreciones vaginales infectadas con el VIH.
Bueno, yo voy a hablar sobre el embarazo inesperado. La reproducción y su condición necesaria, el ejercicio de la sexualidad deberían de ser siempre actos deseados y planeados. Lamentablemente no es así. Prueba de ello son los embarazos no deseados o inesperados, definidos como aquellos que ocurren en un momento poco favorable, inoportuno o que se dan en una persona que ya no quiere reproducirse. Las expectativas reproductivas están influenciadas por la cultura y la ideología y difieren según el tipo del grupo social y el contexto histórico. Existen mujeres que no desean reproducirse, pero siguen expuestas al riesgo de quedar embarazadas por estar en edad reproductiva y llevar una vida sexual activa y sin usar ningún tipo de método anticonceptivo, o porque utilizan métodos tradicionales como el ritmo o el coito interrumpido, de escasa eficacia para evitar el embarazo. Otras razones que explican la necesidad no satisfecha son el temor infundado a los efectos secundarios por los métodos, la oposición de la pareja, la postura de algunas iglesias y las barreras por conseguir los métodos, que es la inexistencia de servicios, costos, diferencias culturales o lingüísticas. Estas barreras, junto con la deficiente calidad de los servicios, representan factores particularmente importantes para ciertos grupos de mujeres, rurales e indígenas. Los hombres y los adolescentes cuyas necesidades de atención son diferentes de las de la mayoría de la población usuaria. Existen relaciones sexuales que no son voluntarias ni deseadas, cuyas expresiones externas son la violación y la violencia sexual, o cuando existe una fuerte presión social, como existe con los grupos adolescentes, y mientras existan relaciones no planeadas y sin el consentimiento de la mujer, existirán los embarazos no deseados. Muchos países permiten la interrupción legal del embarazo en caso de violación, pero aún en esas circunstancias, muchas mujeres se ven obligadas a continuar el embarazo y pues debido a esto se desconoce la ley y la Organización de los Servicios de Salud no facilita el acceso a este procedimiento. La prevención del embarazo no deseado. Para que las expectativas reproductivas puedan concretarse es fundamental poner al alcance de todos, pero enfocarse más en los jóvenes, los programas de servicios de educación sexual y reproductiva, condición fundamental para que los adolescentes se hagan responsables de su sexualidad y no enfrenten riesgos derivados de esta. Sin acceso e información oportuna y de buena calidad, los jóvenes motivados no podrán concretar sus aspiraciones. Esta información deberá ser veraz y objetiva, sin prejuicios ni barreras morales. Los sectores de la educación y de la salud tienen la responsabilidad fundamental de ofrecerla en todas las oportunidades, adaptando los mensajes a las características culturales de aquellos a quienes van dirigidos. Para aumentar la cobertura, debe establecer servicios para la población más difícil de alcanzar con necesidades especiales, los jóvenes, los hombres, las mujeres de grupos étnicos y comunidades rurales dispersas. Debe ampliarse la gama de anticonceptivos disponibles para responder a la diversidad de necesidades y preferencias potenciales de los usuarios. Es importante recordar que al mal uso o la falta de uso de anticonceptivos es a veces el resultado de la falta de recursos, de la información que se proporciona a los pacientes, de la falta de discusión sobre sus necesidades y de las limitadas opciones anticonceptivas disponibles. México es el país miembro de la Organización de la Cooperación y el Desarrollo Económico con más adolescentes embarazadas, a registrar en 2018 una tasa de 77 embarazos por cada 1.000 jóvenes entre 15 y 19 años. Según cifras de la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en México, durante el año ocurren 340.000 nacimientos en mujeres menores de 19 años. Además, los embarazos entre mujeres de 10 a 14 años van en aumento y representan casi el 27% de los nacimientos, de acuerdo a datos que reporta la OMS, que refiere a que México es el primer lugar en el mundo en embarazos adolescentes. El acoso sexual es el comportamiento en función del sexo de carácter desagradable y ofensivo para la persona que lo sufre. El objetivo básicamente de este comportamiento es hacer sentir mal a la persona, dañarla o incomodarla, y esto se puede dar de tres maneras: la verbal, la física y la no verbal. La verbal consiste en hacer comentarios o preguntas sobre el aspecto, sobre
el estilo de vida, la orientación sexual y entre más cosas. El físico consiste en hacer tocamientos o acercamientos innecesarios hacia la víctima, y el no verbal son los chiflidos en la calle, los gestos de connotación sexual, y también podrían entrar los mensajes de texto o videos que son inapropiados. El acoso sexual no se limita solamente a un rango de edad, pero sí se da más entre los adolescentes y los adultos jóvenes. Tanto los adultos como los adultos pueden acosar a los adolescentes, y asimismo los adolescentes pueden acosar a los adultos. Mayormente la mujer es la que sufre más de acoso sexual. En los lugares en donde más se da el acoso es pues, en los lugares públicos, como en la escuela, en el trabajo, en el transporte, en la calle, en lugares donde pues básicamente convivimos todos. ¿Por qué pasa esto? Principalmente en los jóvenes pasa porque tiene la necesidad de tener una atención constante o el temor de su propia sexualidad. También puede ser por imitación, por querer poder encajar en algún grupo, y puede ser también porque son débiles o imponentes y quieren crear un aspecto de madurez sexual. Las consecuencias que pues llevan a la víctima son de carácter psicológico. En su comportamiento se vuelven más retraídos y pueden tener enfermedades físicas y mentales, que inclusive